Regresamos a Punto y Contrapunto. Han pasado 15 años y las Fuerzas Armadas siguen en las calles realizando labores de seguridad pública. A pesar de lo prometido por el presidente López Obrador con la creación de la Guardia Nacional. Veamos en contexto. La Guardia Nacional fue creada en 2019 como una fuerza civil adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como parte del Plan Nacional de Paz y Seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Su decreto de creación facultó al presidente de la República para disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, en tanto terminaba por constituirse la Guardia Nacional. Y un año después, con el decreto del 11 de mayo de 2020, se estableció que las Fuerzas Armadas regresaran a sus cuarteles hasta el 27 de marzo de 2024. En octubre de 2020, la entonces presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas, presentó una controversia constitucional en contra del acuerdo para extender hasta 2024 la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. Este 24 de noviembre, los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaron llevar la discusión al Pleno. El proyecto, a cargo de la ministra Margarita Ríos Farjat, establece que el presidente no invade atribuciones del Poder Legislativo y determina que tiene facultades plenas para suscribir el acuerdo de seguridad. Actualmente hay 236.626 elementos de las Fuerzas Armadas desplegados en todo el país. 99.946 son de la Guardia Nacional, 34.000 de la Marina y 103.000 de Sedena. En junio pasado, el mandatario anunció que en 2023 enviaría una iniciativa de reforma constitucional para que la Guardia Nacional forme parte de la Sedena. Punto y contrapunto. Último bloque de la noche. Empiezo contigo ahora, Jorge. Pues más de 200,000 elementos de las Fuerzas Armadas desplegados a lo largo y ancho del territorio mexicano. ¿Por qué preocupa tanto su despliegue en el país? ¿Por qué preocupa tanto la militarización? ¿Por dónde comenzar a abordar ya la administración actual? Yo creo que nos preocupa tanto a todo el mundo porque la historia del mundo y la historia de nuestro país nos ha demostrado en los últimos años y a lo largo de todo este tiempo que la militarización no es la respuesta, que contrario a lo que se cree que va a mejorar el tema de seguridad, sucede lo contrario, ¿no? Se pierden derechos, se empieza a crecer el nivel de violencia, y es alarmante porque la misma estructura militar, la misma disciplina militar, la misma capacitación y adiestramiento militar, es un adiestramiento de eliminación al enemigo, es decir, plantearnos la respuesta a una seguridad civil llevada desde términos militares es alarmante para todos. Y preocupa aún más cuando vemos una Guardia Nacional que está construida a partir de elementos que en los últimos 15 años han sido perpetradores de crímenes graves. Es alarmante cuando se habla de que cuando se nos planteó que ya no iba a haber más Fuerzas Armadas en las calles, ahora se nos está planteando que la fuerza que supuestamente no era armada, que sí es armada, ahora hay una propuesta para que sea la tercera Fuerza Armada de este grupo, que en realidad desde noviembre del año pasado ya está operando bajo las órdenes de las 12 regiones militares, ¿no? O sea, desde noviembre de 2020, quien lleva la operatividad de Guardia Nacional está en manos de las 12 regiones militares. Mismas 12 regiones militares que en los últimos 15 años, ninguna de estas se ve limpia, todas tienen imputaciones por crímenes graves, es decir, desaparición, tortura, asesinato, violencia sexual. Y lo alarmante es que sean estas mismas personas, estas mismas regiones las encargadas de operar y dar órdenes y seguimiento e identificación de blancos a las operaciones de Guardia Nacional, cuando durante los últimos 15 años nos han demostrado que son estos mismos elementos castrantes, estas mismas formas de operar, los que nos han llevado a la crisis de seguridad y derechos humanos en la cual estamos viviendo actualmente. A ver, Sofía, ¿qué respondes a lo que dice Jorge? Quienes defienden, digamos, esta estrategia de seguridad y al gobierno de la Cuarta Transformación, pues argumentan que finalmente la Guardia Nacional no es un cuerpo militar, esto es lo que argumentan, y que de alguna manera está estipulado que tienen que regresar, o bueno, que se está consolidando este cuerpo hasta el 2024 y que las Fuerzas Armadas tendrán que regresar a sus cuarteles cuando termine la administración de López Obrador. Este acuerdo que emitió el presidente el año pasado está por resolverse en la Suprema Corte, su constitucionalidad. ¿Qué decir al respecto? ¿Qué escenario esperar? Y desde luego, ¿qué, digamos, balance hace sobre la estrategia actualmente?
Sí, Mariana, sin duda diría que una de las principales temas que vemos con preocupación de esta administración es su promesa de desmilitarizar al país y que en los hechos no lo hemos visto así. Hay que reconocer que este presidente ha insistido en que las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional deben respetar los derechos humanos, ha dado órdenes en este sentido. Y estas afirmaciones sin duda son relevantes, son una instrucción explícita que pone en el centro a los derechos humanos y que han sido reconocidas incluso por algunos académicos que han mantenido las cifras de violencia estables, sin embargo, en niveles inmensamente altos. Sin embargo, sin duda eso no es suficiente y mucho menos lo es cuando se está generando todo un marco normativo que lo que está generando es darle mayor facultades de actuación a las Fuerzas Armadas y también a la Guardia Nacional como una institución preponderantemente castrense, como ya se señalaba. Y cuando hablamos de que este gobierno ha profundizado el modelo de seguridad militarizado, lo decimos con base a las decisiones que se han tomado en los últimos 3 años y que desde el Centro PRO documentamos en un informe que se llama Poder Militar y que hacen referencia, por un lado, efectivamente a la reforma constitucional que creó a la Guardia Nacional, que ya se señalaba su constitución es prácticamente a partir de elementos castrenses, pero no solo eso, sino que cada vez más los altos mandos son efectivamente castrenses y por otro lado están actualmente sujetos, al menos en el mando territorial, a la Sedena. Posteriormente, las leyes secundarias, entre ellas la ley de la Guardia Nacional, que le da un sinnúmero de facultades a la Guardia Nacional, incluyendo facultades en materia migratoria. Hemos visto todos imágenes del abuso de la fuerza con el que el despliegue de las Fuerzas Armadas se ha comportado en relación con los migrantes y que las han orillado a tomar vías tan adversas con las consecuencias que ya vimos lamentablemente con los recientes asesinatos. Y también confunde la ley de la Guardia Nacional facultades en materia de prevención del delito, dándole unas amplias facultades a esta institución en materia de investigación que son altamente preocupantes. Y por otro lado vemos, como ya referías, Mariana, el acuerdo presidencial de mayo de 2020, en el que se da a las Fuerzas Armadas la oportunidad de continuar en labores de seguridad pública, al menos hasta 2024, pero no lo hace atendiendo los estándares que ya señalaba Marcela hace un momento, derivados de la sentencia Alvarado, en donde tendrían que estar especificada la excepcionalidad del despliegue de las Fuerzas Armadas, el establecimiento de lugares específicos para su actuar y la razón por la que va a estar en ciertos lugares y no en otros. Y sobre todo, y con esto finalizo, uno de los temas que vemos con mayor preocupación es la falta de controles tanto de las Fuerzas Armadas como de la Guardia Nacional. Los controles internos no están siendo suficientes, hay un sinnúmero de quejas que no están siendo procesadas por el mismo órgano que además está señalado en sí mismo por cometer abusos. Pero además los controles externos tampoco están siendo suficientes. Ya referías tú a la Fiscalía que no está investigando de manera adecuada y que además es una de las preocupaciones particulares en la militarización, y tampoco la CNDH está jugando el papel que tendría que tener para controlar los abusos. Así es, y que tampoco presentó una controversia constitucional, por ejemplo, sobre este acuerdo. Sí lo hizo la entonces diputada panista Laura Rojas y por eso llegó a la Corte. Marcos, ¿cómo ves este tema tú? El presidente, por su parte, pues hace poco se cumplieron 3 años del inicio de su administración y ha celebrado la estrategia que está impulsando para frenar la violencia. Ha dicho que sí se ha reducido la violencia, todavía es un reto, pero que sí están yendo por buen camino. ¿Es así? ¿Qué responderías a esto? Hemos visto también en varios estados cómo se están impulsando planes para combatir la estrategia a nivel federal, la estrategia en diversas entidades, con más Guardia Nacional, creación de más cuarteles de este cuerpo. ¿Qué decir al respecto? Bueno, realmente creo que la posibilidad de poder reducir la violencia la podríamos tener enfrente si se trabajaran programas mucho más allá de la militarización. Comparto mucho lo que han dicho mis compañeras y habría que agregar también el tema de la discrecionalidad con la que actúan estas Fuerzas Armadas, con la que actúa la misma fuerza de la Guardia Nacional, ¿no? Esta discrecionalidad que nos lleva también a conocer muy poco, por ejemplo, de muchas de las violaciones que se han cometido. Esta situación, más allá o de estar lejos de la situación que vivíamos anteriormente, en el pasado, realmente es todo lo contrario. Voy a traer nada más un poco a colación de que en México existen solamente 35 casos documentados ante jueces por desaparición forzada de personas. De los 35 casos que existen, solamente 20 cuentan con una sentencia. Y de las 20 sentencias que hay, 14, por ejemplo, cuentan con sentencias muy mínimas, de 3 a 4 años. ¿Qué nos habla de esto? De que hay de alguna manera algún solapamiento. Y vaya, tengo que traer aquí casi todas esas sentencias son precisamente contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hablamos de que existe un problema muy grave
con desolvamiento quizás, por decirlo también de alguna manera, con las mismas Fuerzas Armadas, porque cuentan quizás con los estándares más cercanos de la gente, de aprobación, porque así lo establece el INEGI, no solamente con la Fuerza, y cuando hablo de Fuerzas Armadas, no solamente hablo de la Sedena, sino también de la Secretaría de Marina, ¿no? Vemos que pero vemos también, sin embargo, que justo este tipo de problemáticas, esta situación que nos da a nosotros de tener mayor control por parte de las Fuerzas Armadas, viene, como ya lo ha dicho Sofía, como lo ha dicho Jorge, como se ha dicho en esta mesa, viene acompañado de muchísimas situaciones de opacidad. Podríamos traer a colación muchísimos casos en este momento que han sucedido en los últimos años. El caso de Tlatlaya, por ejemplo. En el caso de Tlatlaya hubo una masacre de personas y la información estuvo transcurriendo de una manera muy simple, de una manera muy llana, y justo eso nos empezó a provocar muchos problemas. El mismo caso de Yotzinapa, se ocultó bastante a los militares y hubo una participación directa de ellos. Creo yo, nada más para finalizar, que tener a los militares como tal en las calles nos traería a nosotros no solamente un problema grave que va en torno al gasto público y en torno a tener a personas dentro de las calles, sino también un problema de opacidad tremendo que nos impediría a nosotros como ciudadanos conocer mucho más allá, ¿no? Marcela, finalmente, porque lamentablemente se nos fue el tiempo del programa, así que te voy a pedir brevedad. Y tienes la oportunidad de cerrar. ¿Qué hacer frente a este escenario? Más militarización, sin ningún tipo de regulación. ¿Qué decir ante el aumento de la presencia militar en el país? Bueno, eso es importantísimo porque ya hablábamos de las afectaciones, creo que hemos hablado mucho de las consecuencias de esta fallida estrategia. Ya hablamos también de la violencia y también me parece importante decir que también es diferenciada, o sea, que afecta a las mujeres de manera muy específica, tanto a los homicidios como a las desapariciones. Hemos visto también en estos años que ya cada vez más mujeres son asesinadas en el espacio público y las desaparecidas también tienen un componente de género importante. Pero hablando de lo que se puede hacer, ya desde sociedad civil hemos dicho desde hace muchos años que el fortalecimiento de las corporaciones civiles, a la par del fortalecimiento institucional de fiscalías verdaderamente autónomas, de un control, incluso han llegado las propuestas también hasta de justicia transicional, ¿no? O sea, de ya realmente los organismos o los mecanismos, ordinarios de justicia no funcionan. Entonces tendríamos que pensar en crear mecanismos extraordinarios, no solo de justicia, pero también, por ejemplo, comisiones nacionales de la verdad o una comisión nacional de la verdad, pero acompañada realmente de las víctimas y de la sociedad civil, que son las que tienen que estar en el centro siempre de una discusión así. Y otro tipo de funciones o de mecanismos que pueden ayudar justamente, por un lado, a frenar esta impunidad, porque mientras no se atienda también la impunidad estructural y esta opacidad de la que ya hablaban, pues difícilmente podremos llegar a una solución. Si no se fortalecen las fuerzas civiles, las policías, si no se fortalece esta confianza policial, pues también no podrán difícilmente regresar a sus cuarteles las Fuerzas Armadas, y mientras se les sigue dando más poder y más dinero y más tareas, y eso pues lo vamos a ver o lo vamos a lamentar en el corto plazo. Y es un tema que merece seguir discutiéndose, y yo les propongo que volvamos a hacer una mesa pronto sobre este tema porque se nos fue el tiempo de este programa. Les agradezco mucho que nos hayan dado su conocimiento desde las diferentes trincheras de las que colaboran cada uno de ustedes. Vamos a un corte, regresamos con la paparrucha y regresamos para despedirnos de las y los panelistas. No te vayas.